ya de análisis político y le damos la bienvenida, creo que ya están conectados en un segundito nada más, a Lucas Romero y a Facundo Nehamkins, que se suman hoy con nosotros, así que va a ser muy interesante escucharlos. ¿Cómo están? Débora, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo Hola estás, Facundo, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Aprovecho y saludo a Maxi también, que lo veo. Sí, acá está Sí, Maxi Sardi. estamos todos. Estamos los tres. ¿Cómo estás viendo este tiempo político del gobierno con una enorme iniciativa todos los días, dejando un tema nuevo, ¿no? Que genera conversación pública y al mismo tiempo, bueno, lo que sucede en el Congreso, ¿no? Con los partidos aliados. Ayer tuvo 2 victorias el gobierno, ¿no? Porque no tenía intención aparentemente de avanzar con el tema de la democracia sindical y al mismo tiempo no se logró número, la oposición no lo consiguió respecto del DNU para el financiamiento y la negociación tema de deuda. de negociación de deuda, sí. Bueno, a ver, si uno tuviese que hacer alguna referencia a este momento del ciclo político, uno diría que el gobierno está para arriba, ¿no? Como los mercados. Es decir, una serie de factores que se articulan para mostrar un gobierno con un estado de fortaleza que nadie quizás consideraba algunos meses atrás. Yo creo que este estado de fortaleza se apalanca fundamentalmente en 2 cuestiones. Una expectativa de la sociedad muy positiva respecto del futuro, es decir, un cambio en la tendencia que se había observado en los meses de junio, julio, agosto, donde habíamos asistido a una cierta caída de la imagen presidencial, de la imagen de la gestión de gobierno, al mismo tiempo que veíamos en el Congreso el incremento de la tensión, porque la oposición también sentía que estaba en condiciones de doblegar al gobierno en algunas decisiones, el caso de la recomposición de haberes jubilatorios, también de la ley de financiamiento universitario, y luego me parece el gobierno ha logrado cierto afianzamiento a partir de 2 factores, ¿no? El control de la inflación, fundamentalmente, y para mí el que es el factor clave y que muchas veces subestimamos los analistas políticos, que tiene que ver con la cuestión de la estabilidad del dólar, ¿no? La estabilidad del dólar me parece que es un factor fundamental en la Argentina para pensar el cambio de clima político, y creo que eso le ha dado al gobierno un plafón en términos de fortaleza y en relación al resto de los actores con los cuales tiene que jugar en el Congreso fundamentalmente, que le ha permitido, bueno, encontrarse en este momento claramente a la ofensiva, y está en ese momento en el que parece que todas le salen bien, ¿no? Es decir, todo lo que el gobierno desea sucede, y la oposición en este momento está en una actitud más bien defensiva o intentando ver si es que el gobierno, de alguna manera, en algún momento se le termina esta racha positiva, ¿no? Bien, si les parece, tenemos para compartir un corte de Guillermo Francos en su exposición de hoy en el Senado de la Nación, y es muy interesante porque habla de una cuestión todavía pendiente, que es la recomposición de la Corte Suprema de Justicia, los nuevos integrantes y particularmente de qué va a pasar con Ariel Lijo. A ver. Por supuesto que el gobierno envió al Senado estos 2 pliegos, el Senado tiene que resolver. Entendemos el reclamo sobre la presencia de una jueza mujer en la Corte Suprema. Seguramente será un tema que el presidente va a considerar en el caso que estos pliegos finalmente no avancen. El presidente seguramente tendrá en cuenta también los reclamos que ha habido con respecto a la participación de la mujer en la Corte. Sí, como información adicional a esto que decía Francos, hay que decir que el pliego del doctor Lijo obtuvo el dictamen de comisión. Le faltaba un voto para conseguir los 9 y Lucía Corpacci finalmente lo dio. Claro, así supuestamente por intercesión de Cristina Kirchner, Fernández. ¿no? Sí, eso, bueno, algunos dicen que fue intercesión de Cristina Kirchner, otros dicen que el propio Lijo buscó sus propios votos, pero en cualquier caso se habla de, bueno, la posibilidad de que el kirchnerismo, quizá un acuerdo con La Libertad Avanza, permita que avance el pliego del Lijo. No sé cómo lo ves vos, Lucas. Bueno, buenas tardes, saludos Hola, a Facundo también a la distancia. Sí, es un tema delicado, es un tema necesario de abordar. La Argentina hace ya varios años que no ha podido cubrir esa vacante con la renuncia de la jueza Hayton de Nolasco.
Curioso que no se haya generado más polémica de la que se generó, que el oficialismo haya propuesto 2 candidatos para cubrir la vacante existente y la vacante por venir con la renuncia de Maqueda. Digo, que no haya propuesto una mujer, ¿no? La Argentina tiene una curiosidad en ese sentido. Es el único país de la región que no tiene mujeres en el máximo tribunal de justicia. Y yo creo que no debe haber antecedente en algún país de Occidente que no tenga mujeres en el máximo tribunal de justicia. Y además recientemente tuvimos dos, ¿no? Estaba integrada por la doctora Carmen Argibay y la doctora Hayton. Entonces, realmente, sí, es cierto. Con lo cual creo que ahí había una característica que planteaba la escena, que invitaba a pensar que el gobierno, dentro de las 2 opciones, iba a proponer al menos una mujer. Bueno, los pliegos fueron enviados. Habrá que ver si efectivamente se logra un acuerdo. Yo creo que la amenaza del gobierno de designar por decreto, polémicamente por decreto, a estos 2 jueces, con todas las implicancias jurídicas que tiene esto, me parece que pudiera haber generado una reacción del peronismo de avanzar con el pliego de Ariel Lijo, porque es una forma de decirle al presidente: mirá que nosotros podemos aprobar uno y rechazar el otro, si es que vos tenés o tomás la decisión de designarlos por decreto. Me parece que hay una puja ahí, más que una decisión de avanzar en la designación del hijo. Veremos cómo se resuelve, porque en el medio también está la posición que tengan los jueces de la Corte actuales respecto de qué tesitura adoptar si el presidente decide nominarlos por decreto. Una polémica que me parece que le agrega mucha desprolijidad a un tema muy delicado, muy sensible, que ya de por sí no debería tener, ¿no? No, claro. Bueno, hoy de hecho Francos insistió sobre el punto, sobre esta posibilidad, digamos, dando argumentos de parte, obviamente, sobre la legitimidad de que el presidente pueda designarlos por decreto. Reitero, argumentos de parte. Tenemos el corte, si lo encontramos, Flor, lo ponemos. Pero pensaba en que vos decías bien, un tema sensible, porque probablemente el doble conforme de Cristina llegue a la Corte, ¿no? Que la Corte tome el caso y se tenga que expedir para ver si queda como sentencia firme o no. Ahora, Facundo, mientras tanto, la centralidad es de Milei, pero también es de Cristina. Bueno, pareciera ser que se retroalimentan y que Milei ha decidido que su contragalana, su contrafigura en esta telenovela que siempre es la política, que ofrece este espectáculo ante la sociedad, sea Cristina Kirchner. Tengo mis sospechas de por qué, seguramente la vamos a compartir mayoritariamente con Lucas y con ustedes. Cristina hoy ofrece una figura que es muy fuerte que en el universo opositor, pero que al mismo tiempo parece mostrar restricciones, limitaciones, falta de plasticidad para poder articular todo el universo opositor a Milei, que cuando uno mira las encuestas no es tan poco, porque estamos hablando de, en el momento pico de Milei, estamos hablando de que por lo menos un 45% de la gente aproximadamente se muestra en contra del actual gobierno. Por lo tanto, si uno tuviese una figura que logra articular todo ese espacio opositor, es una figura de fuste. Ahora, si uno tiene una figura enfrente que en principio hoy muestra limitaciones para articular todo ese espacio, o una franja de ese espacio puede mostrar cierto rechazo por esa figura, bueno, todo oficialismo desea una oposición dividida. Ahora, creo que, no me acuerdo ayer con quién lo hablaba, con uno de mis colegas, es también como una especie de déjà vu, ¿no? Esto como una especie de película repetida, porque también lo vimos, hay 2 déjà vu, ¿no? La designación de los jueces de la Corte por decreto, que vimos en el inicio del gobierno de Mauricio Macri. Sí, que después fue aprobado, ¿no? Sí, después se acordó. Aprobado por el Senado. Pero en principio hubo un intento similar, se llegaron a firmar incluso los decretos, y la opción de Cristina como la principal adversaria es la creencia de que la presencia de ella en la escena pública mantiene fraccionado, fragmentado el universo opositor. Mi opinión al respecto es, hoy sí, hoy le sirve, mientras estás para arriba, estás en las buenas, te sirve. Creo que cuando estás en las malas, la sociedad te castiga con lo que tiene a mano, y en ese caso no importa si es Cristina o quien fuere, el universo opositor se articula alrededor de las opciones opositoras disponibles. Por lo tanto, no significa que es una garantía para siempre que le mantiene el mundo opositor fragmentado a Milei, pero hoy, de cara a las elecciones del año que viene, me parece que le es funcional.
Claro, ahora vos hablabas de los dos déjà vu, ¿no? De la designación de jueces de la Corte y de poner a Cristina en la cancha. Uno terminó mal, el otro no, porque finalmente después hubo consenso y Rosenkrantz y Rosati fueron aprobados sus pliegos en el Senado. En el caso de Cristina, terminó ganando la elección presidencial con la fórmula esta contra natura con Alberto Fernández y claramente entonces fue una jugada que terminó mal a los efectos de la vocación política que tenía en ese momento el gobierno de Macri. Claro. Entonces, siempre es un riesgo. Yo sé que no es la misma Cristina del 2017 y la del 2019, sé que tiene una condena con doble conforme, sé que mañana se trata ficha limpia en el Congreso. No obstante, es una jugada de riesgo y también desde el punto de vista económico, que hoy es el rédito más importante, ese y el de la seguridad pública que tiene el gobierno para mostrar, porque nosotros muchas veces hablamos con analistas financieros y plantean que muchas preguntas que se hacen los eventuales inversores de la Argentina es, ¿y el kirchnerismo y Cristina? Y cuando ven este antagonismo que decide hacer el gobierno y dejarla un poco jugando este partido, bueno, siempre es un signo de interrogación complejo. Sí, bueno, uno juega con lo que tiene disponible, ¿no? Entonces, perdón, Lucas, sé que iba a hablar, pero me sentí como que tenía que cerrar la idea. Sí, ahora se lo trasladamos a Lucas. Uno juega con lo que tiene disponible, uno no define, el oficialismo no define la oposición. Es decir, fíjate esto, Kirchner en su momento utilizó a Mauricio Macri también como factor de confrontación. Y sin embargo, después le terminó ganando a Cristina o al peronismo la presidencia en el 2015. Es decir, uno juega con lo que tiene disponible. ¿Cuál es la única figura que tiene estas características hoy en la escena política argentina, en el universo opositor? Cristina, no existe otro. O sea, Cristina no va a desaparecer porque el oficialismo quiera. Por lo tanto, él tiene que jugar con eso y hoy le es, digamos, funcional a su estrategia. Bueno, mañana puede ser que no lo sea. También hay que reconocer que en el caso de Macri, no es que perdió con Cristina y Alberto Fernández porque eran Cristina y Alberto Fernández, sino porque su gobierno los segundos 2 años no fueron lo suficientemente buenos, porque también recordemos, a modo de déjà vu, que después de las elecciones de medio término de Mauricio Macri, todos creíamos que venía un gran periodo largo de gobiernos no peronistas en el poder y un ciclo que era típico para la política argentina. Por lo tanto, eso también es algo que se ve hoy, que se siente hoy, pero hay que ver después siempre cómo esta película termina, ¿no? Es cierto. Lucas. No, me sacó las palabras de la boca, porque efectivamente iba a señalar eso, ¿no? O sea, la estrategia política de Macri fue correcta, lo que falló fue los resultados de la política económica. La gestión, En claro. algún punto, Cristina es un activo de riesgo en ese sentido. Obviamente que no vamos a ahondar en esto de que la polarización es funcional a ambos, pero es muy funcional a Milei. Milei tiene que reproducir la misma escena que se reprodujo en la Argentina el 19 de noviembre pasado. Que haya enfrente algo que la gran mayoría rechaza para que, desdibuje algún tipo de resquemor que pudiera haber en algún votante más moderado que no le gustan algunas cosas del gobierno. Entonces elige a la rival que cree que le ahuyenta más apoyos hacia su favor. Ahora, le atrae votantes, pero le ahuyenta inversores, porque los inversores, viendo a Cristina, presidenta del principal partido opositor, candidata más importante de la oposición en el distrito más importante del país, y con la posibilidad de ganar y proyectarse como candidata a presidenta, bueno, hace que los inversores digan, quiero ver qué va a pasar acá, para saber si efectivamente la Argentina cambió de rumbo o no. En todo caso, es una apuesta que tiene inteligencia política, pero riesgo económico. Perfecto, gracias Lucas, gracias Facundo. Hasta luego. Un placer, hasta luego. Bueno, nos vamos al Congreso de la Nación. Hoy